Hola a todos y a todas, soy Luján Agusti, vivo en Ushuaia, en la isla de Tierra del Fuego. Soy fotógrafa documental y narradora visual. Algunos y algunas de ustedes se preguntarán, ¿qué es ser narradora visual? Y bueno, justamente yo estoy acá para hablar un poco sobre esta profesión y también darles algunas herramientas sobre cómo contar historias a través de la fotografía. Así como los y las escritores cuentan historias a través de la palabra, quienes nos llamamos narradores visuales, lo hacemos a través de la imagen. Yo, en mi caso en específico, lo hago mayoritariamente a través de la fotografía. Creo que por un lado está la posibilidad de hacer y crear fotografías de gran calidad, súper bien compuestas, y creo que por otro lado está la posibilidad de hacer fotos que nos cuenten historias. Y una vez que tenemos este desafío, hay un paso más. Creo que así como las palabras arman oraciones y las oraciones pueden armar cuentos o novelas, una fotografía puede contar una historia. Pero cuando juntamos varias fotografías podemos crear historias más grandes, más complejas, más intensas, con mayor concepto. Entonces un poquito lo que vamos a ver hoy es, por un lado, cómo crear una buena imagen con algunos tips de composición, y por otro lado indagar un poco en esta idea de crear una historia a través de la fotografía. Si buscamos la definición de fotografía, lo que vamos a encontrar es un montón de posibilidades. En sus términos más precisos, fotografía significa escribir con luz. Pero de alguna forma, lo que hace la fotografía es capturar momentos y congelarlos en el tiempo para siempre. La fotografía es un lenguaje universal. Casi todas las personas podemos ver o entender qué está sucediendo o qué hay, por lo menos en términos concretos, en una fotografía. Lo puede hacer alguien que está en Australia, en Asia o en América del Sur. Y eso es algo que pasa solamente con la fotografía. A diferencia, por ejemplo, del lenguaje escrito u oral, que tiene como mayores barreras. Cuando yo trabajo acá en Patagonia, pienso en la posibilidad, por ejemplo, de que alguien en la otra punta del mundo pueda ver las fotografías y realmente entender cómo es mi forma de vida. Entonces vamos a reflexionar un poco sobre esta idea de las buenas fotografías y de las fotografías que nos cuentan historias. Y acá vamos a hablar primero de la idea de la composición. Componer una fotografía es, de alguna forma, controlar a los elementos que se suceden adentro de nuestro encuadre para lograr la mayor armonía posible. Es muy importante que cuando hacemos una imagen, incluso para contar una historia, que ésta esté bien compuesta, porque va a ayudar a que las personas puedan leerla y entenderla. Para eso, hay personas que vienen estudiando hace muchísimo tiempo la teoría de la imagen fotográfica, y hay algunos tips o herramientas que nos ayudan a componer imágenes de manera correcta. Hay uno que es la regla de los tercios. Esta teoría nos explica que una fotografía se puede dividir en 9 partes, con 2 líneas horizontales y 2 líneas verticales. La regla de los tercios lo que sugiere es que para lograr una imagen más armónica, lo que debe suceder es que nuestros protagonistas, ya sea una persona o un objeto, tiene que estar colocado en alguna de estas líneas. Otra herramienta importante es trabajar con el horizonte. Cuando tenemos la línea del horizonte marcada, lo que tenemos que hacer es tomar la decisión de si vamos a querer que esta esté recta o inclinada. Pero es importante no dejarla en el medio o no ser conscientes de que estamos dejando, por ejemplo, una línea del horizonte torcida, ya que esto tiene una connotación simbólica. Cuando una línea del horizonte está torcida, significa que la imagen nos está hablando de desestabilización. Una tercera herramienta es la simetría. Cuando encontramos una situación que es simétrica, cosa que no sucede tanto en la vida cotidiana, que es bastante desordenada, a nivel visual es increíblemente atractiva.
Otra pauta interesante es la línea de la mirada. Cuando tenemos una persona o un animal en la imagen, es bueno jugar con la mirada de la persona. Está bueno que esta mirada vaya hacia adentro de la imagen y no hacia afuera, porque lo que hacemos nosotros es seguir esa mirada. Si la mirada se va de la fotografía, ¿qué vamos a hacer? Mirar hacia afuera. Y la idea es que siempre las personas que están observando nuestra imagen se queden recorriéndola. Otro parámetro súper importante para tener en cuenta en las imágenes es la presencia de las líneas. Cuando tenemos una línea recta en una fotografía, que en general es un rectángulo o un cuadrado, toma mucho peso. Entonces está bueno siempre ser conscientes de las decisiones que tomamos con las líneas que aparecen dentro de nuestra fotografía. Otro punto importante a tener en cuenta es el foco de interés de nuestra imagen. Cuando nosotros tomamos una fotografía o hacemos una imagen, en general siempre hay un elemento, una persona, un animal, un objeto que es protagonista de esta. Entonces está bueno que nosotros podamos lograr que eso se destaque. En contraposición al foco de interés está la idea del espacio negativo. El espacio negativo viene a ser todo aquello que está como vacío, que de alguna forma nos ayuda a tener el foco de interés más claro. Si por ejemplo tomamos una foto de un pájaro en el cielo y el cielo está todo celeste porque no hay ni una nube, ese va a ser el espacio negativo y toda nuestra atención va a ir al ave. Y por último tenemos al color. El color es súper importante, porque cuando logramos situaciones donde se dan, por ejemplo, contrastes de color, tenemos, por ejemplo, verde con rojo, azul con naranja, eso nos permite jugar y construir muchísimo la composición de nuestra imagen. Así que ahora que tenemos estos parámetros, lo que quiero hacer es invitarlos a que vuelvan a verlos y traten de encontrarlos en las fotografías que ya crearon. Ahora brevemente lo que voy a hacer es contarles un poco cuál es mi proceso a la hora de contar una historia a través de las fotos. Les voy a decir más o menos cuáles son los pasos que yo sigo y después lo que voy a hacer es compartirles una historia para que más o menos tengan una referencia. La idea es que al final de este tutorial ustedes tengan algunas herramientas y puedan compartirme con el hashtag que va a aparecer al final la historia que están construyendo a través de la fotografía. Lo primero que tenemos que hacer es pensar cuál es la historia que queremos contar, qué hay detrás y por qué nos interesa. En una segunda instancia, creo que siempre es bueno ser responsable y pensar, ¿soy yo la persona idónea para contar esta historia? Muchas veces nos sentimos atraídos o atraídas por historias que tienen que ver con cultura o tradiciones ajenas, con otras comunidades, porque nos atrae lo diferente. Pero está bueno pensar si somos nosotros o nosotras quienes tenemos que contar esa historia o si lo tiene que hacer alguien que está más involucrado con la comunidad que elegimos contar. Un tercer paso tiene que ver con aprender, leer, informarnos, hablar con las personas que van a ser protagonistas de nuestra historia, que nos van a colaborar y nos van a ayudar. Es importante llegar al momento de hacer las fotografías con la información adecuada. Una vez que pudimos recopilar toda esta información, tenemos que adentrarnos un poco más en la historia. Tenemos que pensar en los conceptos, las ideas, todo lo que se encuentra detrás de lo que sería la parte más superficial de nuestra historia. Si nosotros vamos a contar una historia sobre mujeres, entonces tal vez hay nociones vinculadas al feminismo, a la igualdad, a un montón de posibilidades que está bueno tener claras, porque a la hora de empezar a fotografiar tenemos que tratar de encontrar estos conceptos en situaciones que nosotros podamos fotografiar. Otra instancia súper importante para comenzar una historia es ver referencias. Si tenemos una historia sobre una temática en específico, averiguar si ya se hicieron trabajos fotográficos sobre eso y si se hicieron, verlos. Y no solo fotográficos, también en la literatura, en las artes plásticas, el cine, la ilustración. Está bueno también recopilar información visual que nos ayude a construir nuestras imágenes. Y una vez que trabajamos en todos estos temas vinculados a la preproducción de nuestra historia,
estamos listos para salir a fotografiar. Entonces, cuando salgamos a fotografiar vamos a tener un montón de información en la cabeza. Por eso es importante darnos tiempo para conocer a las personas con las que vamos a trabajar, en caso de que sean personas o animales o espacios. Sentirnos cómodos en el lugar donde estamos trabajando es muy importante. Cuando empezamos a fotografiar para nuestra historia, también es súper importante que tengamos algunas cuestiones en cuenta en relación a las tomas que vamos a necesitar. Vamos a necesitar una toma general que le diga a la gente, esta historia sucedió acá. Si trabajamos con personas, va a estar bueno que hagamos retratos de las personas protagonistas de nuestra historia. De igual manera, siempre es muy útil tener tomas de detalles, de pequeños elementos que nos ayudan a navegar por nuestra historia. Estos son algunos tips o formas en las que yo construyo mis historias. Entonces lo que voy a hacer ahora es comenzar a compartirles un poco las imágenes que forman parte de una historia que para mí es muy importante y que aprovecho para compartir con todos ustedes. La historia que les quiero compartir hoy se titula Hilanderas del fin del mundo. Ese es el nombre de un grupo de mujeres que hace ya varios años trabaja acá en la isla de Tierra del Fuego creando textiles con materia prima local propia de la isla. Por un lado, trabajan con lana de oveja que se cría acá en la isla y por otro lado lo que hacen es teñirla con tintes naturales de plantas y raíces propias de la isla de Tierra del Fuego. Elegí contar esta historia porque me pareció que reunía un montón de ideas y conceptos que para mí son importantes de comunicar. Ellas son un grupo de mujeres que tienen entre 40 y 80 años, que podría pensarse que están por fuera del sistema económico. Entonces lo que hicieron fue reunirse, empoderarse entre ellas mismas y crear este emprendimiento que lo que hace de alguna manera es retomar prácticas tradicionales de nuestra historia, de nuestra cultura, y lo hacen de una manera responsable con el medio ambiente. Apenas conocí la historia de este grupo de mujeres, supe que quería trabajar con ellas. Entonces me puse en contacto, nos reunimos y a los pocos días empezamos a trabajar. Las empecé a seguir un poquito en su vida diaria, cuando trabajaban juntas, por separado, cuando estaban tejiendo, cuando estaban haciendo los tintes. Salimos al exterior, fuimos a hacer algunas tomas por Ushuaia, un poco para mostrar también el ambiente natural en el que vivimos. Entonces lo que hice fue ir haciendo todas estas tomas que les mencioné hace un rato. Hice tomas generales para que se viera el lugar donde vivimos y también era muy importante hacer detalles de la lana, de sus manos trabajando, de los tintes. Creo que en esos detalles se contaba gran parte de la historia. Y una parte súper importante para mí del trabajo era hacerles retratos a ellas. Ellas con sus prendas, ellas mostrándose fuertes, confiadas. Una última cosa que hice y que para mí era importante fue hacer un tipo de fotografía que se llama antotipia, que es una especie de revelado con tintes naturales. Lo que hice fue utilizar tintes similares a los que utilizan ellas para crear sus prendas y hacer fotografías específicamente de los elementos que ellas utilizan, pero también los retratos en esta manera. A través de las antotipias, lo que quise fue homenajearlas a ella y a su práctica. Contar historias a través de la fotografía es una gran aventura. Así que ahora que tienen algunos tips, quiero invitarlos a que creen sus propias historias. Les voy a pedir que las suban a las redes sociales y que usen el hashtag que aparece acá abajo, así puedo verlas. Espero que este tutorial les haya sido útil y yo me quedo acá esperando a que lleguen sus historias.